La rebelión del rey. Saga El príncipe cautivo 3. De C.S. Pacat. Capítulo 14. Como no podía meter a Yocaste en un saco y cruzar la frontera e internarse en el territorio de Castor con su cuerpo, el trayecto planteaba ciertos desafíos logísticos. Con el fin de justificar que llevasen 2 carretas y séquito, fingirían ser mercaderes de ropa. El engaño no superaría un examen minucioso. Llevarían rollos de tela en las carretas, pero también estaría Yocaste. Al salir al patio, la mujer observó los preparativos con una calma que dejaba entrever que seguiría a rajatabla los planes de Damen, pero que, a la primera de cambio, los echaría por tierra con una sonrisa. El verdadero problema no era ni siquiera la farsa, sino tener que superar las patrullas de la frontera. Puede que fingir ser mercaderes de ropa les sirviera para adentrarse en Aquilo sin dificultades, pero no los ayudaría a superar a los guardias fronterizos. Damen estaba bastante seguro de que no franquearían a aquellos a los que Yocaste ya hubiese advertido de su posible llegada. Damen pasó 2 infructuosas horas junto a Nicandros, intentando trazar una ruta que le permitiese atravesar la frontera con 2 carretas sin alterar las patrullas, y otra hora igual de improductiva a solas, mirando fijamente el mapa hasta que Loren se dejó caer por allí y esbozó un plan tan descabellado que Damen había transigido con la sensación de que le iba a explotar la cabeza. Llevaba consigo a sus mejores soldados, a esos pocos elegidos que habían despuntado en los juegos. Jord, vencedor en espada corta, Laidos en tridente, Actis en lanza, el joven Falas, triple campeón, Lázar, que le había silbado, y un puñado de sus mejores lanzadores y espadachines. Lorent incorporó a Pashal a la expedición, y Damen trató de no pensar mucho en los motivos que habían llevado a Lorent a considerar que les haría falta un médico. Y, por disparatado que fuese, también llevarían a Guion. El Lord de Fortain sabía manejar la espada. El remordimiento que sentía lo convertía en la persona más dispuesta a luchar por Damen. Y si pasaba lo peor, la declaración de Guion derrocaría a la regencia. Lorent explicó todo esto de forma resumida y le dijo a Guion en tono agradable: «Tu esposa puede acompañar a Yocaste en el trayecto». Guion entendió lo que quería decir más rápido que Damen. «Ya veo. ¿Mi mujer es la ventaja por mi buen comportamiento?» «Exacto», contestó Lorent. Damen observaba por una ventana del segundo piso mientras, en el patio, se congregaban 2 carretas, 2 mujeres de la nobleza y 12 soldados, de los cuales 10 eran soldados y los otros 2 eran Guion y Pashal, con cascos de metal. Llevaba el sencillo atuendo blanco de un viajante y un guante de cuero que le llegaba hasta la muñeca y le tapaba el brazalete de oro. Esperaba que Loren llegase para discutir los puntos más delicados de su disparatado plan. Damen agarró una jarra de cristal y sirvió vino en una de las copas achatadas dispuestas para la ocasión. ¿Conoces los turnos de las patrullas fronterizas? Sí, nuestros batidores han... Lorent estaba en la puerta, ataviado con un quitón de algodón blanco sin adornos. A Damen se le cayó la jarra. Se le resbaló de los dedos y al golpear la piedra se hizo añicos. Las esquirlas salieron disparadas. Lorent llevaba los brazos, la garganta y la clavícula al aire. Asimismo, enseñaba los muslos casi en su totalidad, sus largas piernas y su hombro izquierdo. Damen lo miró fijamente. «Llevas ropa queliense», afirmó. «Pues como todos», replicó el príncipe. Damen reparó en que la jarra se había roto y que ya no podía darle un buen trago al vino. Lorent sorteó los trozos de cerámica vestido con su corta túnica de algodón y sus sandalias, y se puso al lado de Damen para ver el mapa que había desplegado en la mesa de madera. «En cuanto sepamos cómo se turnan las patrullas, sabremos cuándo acercarnos», dijo Lorent y se sentó. «Tenemos que ir en cuanto empiecen a rotar para disponer del mayor tiempo posible antes de que regresen al fuerte a informar». Se le había subido el quitón al sentarse. «Damen». «Sí, perdona», se disculpó Damen, que añadió: «¿Qué decías?» «Las patrullas». El plan no era menos descabellado por explicarlo con todo lujo de detalles, entre ellos la distancia y el tiempo aproximados. Corrían un riesgo enorme si fracasaban. Llevarían a tantos soldados como pudiesen justificar, pero si los descubrían y llegaban a las manos, perderían. Solo contaban con 12 soldados. Bueno, no, casi. Se corrigió Damen al recordar a Pashal y a Guion. Una vez en el patio, miró al grupito que había reunido. Abandonarían a los ejércitos que tanto tiempo les había llevado crear. Van Ness y Macedon se quedarían para defender juntos la red que habían organizado, desde Ravenen hasta Sission, pasando por Fortain y Marlas. Lorent le había asegurado que Van Ness controlaría a Macedon. Debería haber sabido que nunca se iba a enfrentar al regente con un ejército. Siempre había estado claro que sería así, con una partida de hombres solos e indefensos que iban por el campo. Nicandros lo recibió en el patio con las carretas preparadas y su reducida cuadrilla lista para partir. Los soldados solo tenían que saber qué función iba a desempeñar en el proyecto. Damen les dio instrucciones concisas, pero Nicandros era su amigo y merecía saber cómo cruzarían la frontera, así que le contó el plan de Lorent.
Es deshonroso, se escandalizó Nicandros. Se estaba acercando al centinela apostado en la frontera del sur, entre Sision y la provincia de Melos. Damen oteó a la patrulla, compuesta por 40 hombres que impedía el paso. A continuación se encontraba la torre de vigilancia, que también estaría guarnecida y que podría enviar un mensaje al fuerte principal mediante la red que formaban las torres. Veía a los hombres con las armas en ristre. Llevaban rato observándolos desde la torre aproximarse, despacio con sus carretas. Es mi deseo reafirmar que me opongo con todas mis fuerzas, insistió Nicandros. Tomo nota, le hizo saber Damen. De pronto, reparó en lo endeble que era el engaño, en que la carreta sobraba, en que sus soldados se mostraban incómodos, pues les habían tenido que repetir cientos de veces que no lo llamasen eminencia, y en la amenaza que representaba la propia Yocaste, que guardaba en la carreta con su gélida mirada. El peligro era real. Si Yocaste conseguía desatarse y quitarse la mordaza y hacer algún ruido, o si miraban las carretas, lo apresarían y, acto seguido, lo matarían. Como mínimo había 50 hombres en la torre de vigilancia y a eso había que sumarle los 40 que patrullaban el camino. No pasarían si luchaban. Damen se obligó a ponerse a las riendas de la carreta y reanudó la marcha despacio. No cayó en la tentación de acelerar, sino que se acercó al puesto fronterizo a paso lento. ¡Alto!, ordenó el guardia. Damen frenó. Nicandros frenó. Los 12 soldados frenaron. Las carretas chirriaron al detenerse y Damen alargó el so que gritó a los caballos. El capitán se aproximó a ellos. Llevaba yelmo e iba a lomos de un alazán. Una capa corta y roja ondeaba por encima de su hombro derecho. «Identificaos». «Estamos escoltando a Lady Yocaste. De vuelta a Íos tras dar a luz», le informó Damen. No había nada que confirmase o negase esta afirmación aparte de una carreta tapada y vacía que deslumbraba con la luz del sol. Notaba que Nicandros se mostraba disconforme a su espalda. El capitán replicó: «Según nuestros informes, a Lady Yocaste la hicieron prisionera en Cartas». «Vuestros informes son erróneos. Lady Yocaste está en esta carreta». Hubo una pausa. «¿En esa?» «Sí». Otra pausa. Damen, que decía la verdad, miraba al capitán con la firmeza que le había visto a Laurent. No surtió efecto. Seguro que a Lady Yocaste no le importará responder a unas preguntas. «Pues yo creo que sí», refutó Damen. «Fue muy clara cuando pidió que no la molestasen. Tenemos órdenes de registrar las carretas que quieran pasar. La señora tendrá que disculparnos», dijo el capitán con otro tono. Le había puesto demasiadas objeciones. No sería prudente volver a interrumpirlo. Aún así, Damen soltó. «No puede irrumpir así. Abra la carreta», ordenó el capitán, que hizo caso omiso a sus súplicas. Con el primer intento, pareció más que llamase con torpeza a la puerta de su señora que descubriese su cargamento ilícito. No hubo respuesta. Volvió a probar. Nada. Tercera vez. «¿Veis? Está durmiendo. De verdad va...» El capitán gritó. «¡Abra!». Se oyó como si se astillase algo, como si aporreasen un cerrojo de madera con un mazo. Damen se obligó a no hacer nada. Nicandros agarró la empuñadura de la espada con el semblante tenso, listo para intervenir. Se abrió la puerta. Se hizo el silencio, que solo rompieron unas voces apagadas que mantenían un diálogo. Siguieron así un rato más. «Mis disculpas, señor», dijo el capitán tras salir de la carreta con la cabeza muy gacha. «Lady Yocaste es libre de ir donde le plazca. Faltaría más». Se había puesto rojo y había empezado a sudar. «Por petición de la señora, os acompañaré personalmente hasta el último control fronterizo para asegurarme de que os dejan pasar». «Gracias, capitán», dijo Damen muy dignamente. «Dejadlos pasar», gritó. «Veo que los rumores acerca de la belleza de Lady Yocaste no eran exagerados», le comentó el capitán de hombre a hombre mientras serpenteaban por el campo. «Espero que de ahora en adelante habléis de Lady Yocaste con el mayor de los respetos, capitán», dijo Damen. «Por supuesto, sí. Mis disculpas». El capitán ordenó que todos sus soldados los saludasen en señal de respeto cuando sus caminos se separaron en el último punto de control. Avanzaron 3 kilómetros y cuando una colina tapó el puesto y no hubo peligro, la carreta se detuvo y se abrió la puerta. Entonces apareció Laurent, ataviado únicamente con una camisa bereciana colgada que llevaba en forma desaliñada por fuera de los pantalones. Nicandro lo miró a él, después la carreta y de nuevo a él, y preguntó: «¿Cómo has convencido a Yocaste para que les siguiese el juego a los guardias?» «No lo he hecho», respondió Laurent. Lanzó un montón de seda azul que tenía en las manos a un soldado para que se deshiciese de él, y a continuación se puso la chaqueta y se encogió de hombros con un aire bastante varonil. Nicandros no apartaba la vista de él. «No le des demasiadas vueltas», le recomendó Damen. Tenían 2 horas hasta que los centinelas volviesen al fuerte principal y se dieran cuenta de que Lady Yocaste no había llegado. A esas alturas, el capitán empezaría a advertir lo que ocurría. Los hombres de Castor no tardarían en perseguirlos batiendo el suelo. Yocaste le ofreció una mirada glacial cuando le quitaron la mordaza y la desataron. Su piel había respondido al cautiverio como la de Laurent.
La cuerda de seda le había dejado ronchas rojas en las muñecas. Loren le tendió la mano para sacarla de la carreta de suministros y llevarla de vuelta a la carreta principal, con el ademán aburrido propio de los berecianos. Los ojos de ella también reflejaban hastío cuando la aceptó. «Tienes suerte de que nos parezcamos», le dijo Yocaste mientras bajaba. Se miraron el uno al otro como dos reptiles. Para eludir a las patrullas de Castor, se dirigían a una especie de refugio al que Damen iba cuando era niño, la finca de Eston, en Zoas. Estaba rodeada de árboles frondosos y disponía de lugar de sobra donde esconderse hasta que pasasen las patrullas y ya no se interesasen tanto por ellos. Pero lo importante era que Damen se había pasado horas en sus vergeles y viñedos mientras su padre tomaba un ágape con Eston en sus viajes por las provincias del norte. El noble era extremadamente leal y acogería a Damen para protegerlo de un ejército invasor. El terreno conocido, en verano, las laderas rocosas de aquellos que cubrían de matorrales y arbustos y las extensiones de superficie agrícola se impregnaban en el aroma del azahar. Escaseaban las zonas boscosas con árboles que pudiesen ocultarlos y sentía que no podía esconder la carreta en ninguna. Con el peligro de las patrullas acechando, a Damen le convencía cada vez menos el plan de dejar las carretas desguarecidas y marcharse para recorrer el terreno, y que Eston supiera que estaba allí, pero no tenían alternativa. «No os detengáis», le ordenó Damen a Nicandros. «No tardaré. Me llevaré a nuestro mejor jinete». «Ese soy yo», dijo Lorent mientras hacía girar su caballo. Fueron raudos y veloces. El príncipe cabalgaba confiado y ligero en la silla. Cuando se encontraban más o menos a 1 kilómetro de la finca, desmontaron y ataron a los caballos en un sitio que no se veía desde el camino. Continuaron a pie. Apartaban las matas a su paso, a veces con el cuerpo. Damen dijo al tiempo que se quitaba una rama de la cara. «Pensaba que no volvería a hacer estas cosas cuando fuera rey». «Subestimas las exigencias de la realeza aqueliense», se burló Lorent. Damen pisó un tronco carcomido. El bajo de la ropa se le había enganchado en el arbusto y tiró de él. Esquivó el borde afilado de una roca de granito. «Cuando era pequeño el sotobosque abultaba menos. O quizá eras tú el que abultaba menos», contestó Lorent mientras apartaba una rama baja de un árbol para Damen. Algo crujió bajo sus pies al pasar. Llegaron a la cima de la última cuesta a la vez. Su destino se desplegaba ante sus ojos. La finca de Eston, de Zoas, se componía en una amplia serie de construcciones bajas y asépticas de mármol acanalado que daban a jardines privados y, de ahí, a pintorescos huertos de nectarinas y albaricoques. Al verla, Damen solo podía pensar en lo mucho que le gustaría entrar ahí para compartir la belleza de su arquitectura con Lorent y descansar mirando la puesta de sol desde el balcón abierto. Eston se mostraría hospitalario y cariñoso, pediría que les llevasen manjares sencillos y discutiría con él temas filosóficos de difícil comprensión. Toda la finca estaba salpicada de rocas que sobresalían oportunamente de la fina capa de barro. Damen observó a dónde llevaban. Formaban un camino por el que se podía pasar sin ser visto, que iba desde la maraña de árboles en la que se encontraba con Lorent hasta la verja de la casa. A partir de ahí, sabía cómo ir al estudio de Eston, cuyas puertas daban a los jardines. Allí lo hallaría a solas. «Alto», dijo Lorent. Damen se detuvo. Siguió la mirada del príncipe y vio a un perro holgazaneando, encadenado cerca de un pequeño corral con caballos que había en la parte occidental de la finca. Tenían el viento a favor, y al perro aún no le había dado por ladrar. «Hay demasiados caballos», advirtió Lorent. Damen volvió a mirar el corral y se le cayó el alma a los pies. Al menos 50 caballos atestaban una pequeña zona campestre que no estaba diseñada para albergarlos. Se quedarían sin pasto enseguida. Y no eran los corceles más ligeros, esos que se criaban para que los montasen aristócratas. Pertenecían a soldados, tenían el pecho grande y los músculos podrían soportar el peso de un jinete con armadura. Los habían traído de Quesus y Thrace para abastecer a las guarniciones del norte. «Yocaste», dijo Damen. Apretó los puños. Seguramente Castor recordaba que habían cazado allí cuando eran más jóvenes, pero solo Yocaste podría haber adivinado que Damen se detendría en aquel lugar si se dirigía al sur. Así que había enviado a hombres antes de que eso ocurriera, para que no pudiese refugiarse en un lugar seguro. «No puedo dejar a Eston a merced de los hombres de Castor», dijo Damen. «Estoy en deuda con él». «Solo estará en peligro si te encuentran aquí, porque lo considerarán un traidor», razonó Lorent. Se miraron a los ojos y entendieron al instante, y sin necesidad de hablar. Tenían que hallar otro modo de desviar las carretas del camino, y debían hacerlo evitando los centinelas apostados en la finca de Eston. «A unos kilómetros al norte hay un riachuelo que atraviesa el bosque», recordó Damen. «Ocultará nuestras huellas y nos apartará del camino». «Me encargaré de los centinelas», se ofreció el príncipe. «Pero te has dejado el vestido en la carreta». «Gracias, pero conozco otras maneras de sortear a un guardia». Se entendieron. La luz que se filtraba entre los árboles mondeaba el pelo de Lorent. Lo tenía más largo que en el palacio y estaba un poco despeinado. Tenía una ramita en la cabeza. «El riachuelo está pasada la segunda cuesta.
Te esperaremos en el segundo meandro bajando el río, le informó Damen. Laurent asintió y se esfumó sin decir nada. No quedó ni rastro de una cabeza rubia, pero el perro consiguió soltarse y atravesó el campo como una flecha en dirección a donde se encontraban encerrados los caballos desconocidos. El ladrido agudo del perro detuvo el efecto esperado de un corral atestado de caballos. Los animales corcovearon y salieron disparados del cercado. El pasto del jardín privado de Easton era excelente. Cuando la valla cedió, los caballos salieron en tropel para pacer allí, en los campos de cultivo adyacentes y a lo lejos, en la colina oriental. El arrebato de emoción del perro los alentó, al igual que el fantasma que desató las cuerdas y abrió la valla con la gracia de una sílfide. Damen regresó junto a su caballo y forzó una sonrisa al oír a unos aquelienses gritar a lo lejos: «¡Los caballos! ¡Rodeadlos!». Pero no había caballos con los que rodear a los demás. Se iban a dejar los pies tratando de atrapar a las monturas mientras se dedicaban a insultar a perritos. Ahora le tocaba a él. Cuando regresó al galope con las carretas, se dio cuenta de que eran incluso más lentas de lo que recordaba. Aunque se movían lo más rápido posible, parecía que se arrastraban por la campiña. Damen deseó que fueran más rápido, lo cual era una sensación parecida a la de gritarle a un caracol que corriera. Sentía la opresión ardiente de las llanuras que parecían extenderse kilómetros por sus matorrales de formas extrañas esparcidos por el paisaje. Nicandros tenía mala cara. Guion y su esposa estaban nerviosos. Probablemente sentían que eran los que más tenían que perder, pero en realidad todos iban a perder lo mismo: la vida. Todos menos Yocaste, que se limitó a preguntar con suavidad: ¿problemas en la casa de Easton? El riachuelo destelló a través de los árboles cuando lo vislumbraron a lo lejos. Una de las carretas estuvo a punto de volcar cuando al fin se desviaron del camino y descendieron precariamente en dirección al arroyo. La otra carreta chirriaba y avanzaba dando tumbos de una forma que no auguraba nada bueno mientras pasaba por el lecho del río. Hubo un espantoso momento en el que pareció que las carretas no podrían surcar las aguas poco profundas y que se iban a quedar ahí atrapados, expuestos y visibles desde el camino. 12 soldados desmontaron, el agua les llegaba por la mitad de las espinillas calzadas con sandalias y se dejaron la piel desembarrancando los vehículos. Damen se plantó detrás de la carretera más grande y empujó con todos sus músculos en tensión. Poco a poco, la carreta se desplazó hacia los remolinos más pequeños, hacia los guijarros y las piedrecitas, y cruzó el arroyo en dirección a los árboles. El sonido de unos cascos hizo que Damen levantase la cabeza de golpe. ¡Escondeos! ¡Ya! Salieron en desbandada para ocultarse en el soto que tenían delante. Llegaron justo un segundo antes que la patrulla emergiera por detrás de la cuesta. Los hombres de Castor cabalgaban a toda velocidad. Damen se detuvo, paralizado. Jordi y los berecianos formaban un grupo hermético y los aquelienses otro. Damen tuvo el absurdo impulso de taparle el hocico a su caballo para ahogar sus resoplidos. Miró arriba y vio que Nicandros tapaba la boca de Yocaste y la sujetaba con firmeza por detrás, con una expresión seria en el interior de la carreta. Los hombres de Castor se acercaban batiendo el suelo y Damen trató de no pensar en las roderas apenas disimuladas, en las ramas dobladas, en las hojas arrancadas de los matorrales y en todas las señales que habían dejado al sacar 2 carretas del camino. Un mar de capas rojas galopaba directo hacia ellos y los dejó atrás para dirigirse a la finca de Easton. Al rato, el ruido de cascos cesó. Se hizo el silencio y pudieron respirar. Damen aguardó unos cuantos minutos y luego les hizo una señal con la cabeza para que avanzasen. Los caballos bajaron el río chapoteando, se apartaron del camino y se adentraron al bosque. Hacía más frío a medida que entraban en la arboleda. La brisa procedente del riachuelo era fresca y las hojas los protegían del calor del sol. Solo se oía la corriente y sus pasos, amortiguados por los árboles. Damen ordenó que se detuvieran al segundo meandro y esperaron. Intentó no pensar en las probabilidades que había de que Castor recordara el día que se habían encontrado en el arroyo mientras cazaban de niños y en si se lo habría contado a Yocaste con cariño. De ser así, según su meticuloso plan, ya habría soldados aquí, oyendo a por ellos. Se oyó una ramita partirse y todos se llevaron las manos a las espadas. Aquelienses y berecianos desenvainaron sin hacer ruido. Damen aguardó en el tenso silencio que se hizo. Se oyó otro chasquido. Y entonces se vio una cara blanca y una camisa aún más blanca. Una silueta se acercaba hacia ellos con agilidad, usando los árboles como punto de apoyo. «Llegas tarde», le reprochó Damen. «Te he traído un recuerdo». Laurent lanzó a Damen un albaricoque. Este notaba que los hombres del príncipe estaban exultantes, aunque no lo demostrasen, mientras que los aquelienses se los veía un poco aturdidos. Nicandros le pasó las riendas a Laurent. «¿Así hacéis las cosas en Vere?» «Con eficacia, ¿quieres decir?», se regodeó Laurent y subió a su caballo. El riesgo de fallar era elevado. Avanzaban lentamente por el lecho del río porque tenían que proteger las carretas. Los jinetes iban a la cabeza para asegurarse de que ni el arroyo se hacía más profundo, ni la corriente se volvía más rápida, y de que el cauce todavía era de un exquisito suave, con suficiente agarre para las ruedas. Damen les ordenó que parasen.
Salieron a la orilla, pues había un afloramiento rocoso que serviría para ocultar una hoguera pequeña. Asimismo, había restos de granito que también podrían ofrecerles protección. Damen reconoció las formas tras haberlos visto en Akitart y más recientemente en Marlas. Aunque las ruinas que había allí solo eran los restos de una muralla y las piedras estaban desgastadas y cubiertas de maleza. Falas y Actis pusieron sus habilidades a prueba y pescaron con arpón. Asaron los peces, los desmenuzaron, los envolvieron con hojas y se los comieron acompañados de vino fortificado. Le daba el toque dulce que le faltaba al pan y al queso duro que comían cada día por el camino. Los caballos, atados para pasar la noche, olisqueaban la tierra ligeramente mientras pastaban. Jord y Laidos habían ido a la primera guardia. Los demás se sentaron en semicírculo alrededor de la hoguera. Cuando Damen se unió a ellos, se pusieron de pie con torpeza y permanecieron así, incómodos. Antes, Loren le había arrojado a Damen su petate y le había pedido que lo deshiciera. Falas había estado a punto de retarlo a un duelo por el insulto. No sabían sentarse a comer queso con su rey como si nada. Damen sirvió una copa de vino y se la pasó al soldado que tenía al lado, que resultó ser Falas. Se hizo un largo silencio durante el cual fue evidente que el joven estaba haciendo acopio de valor para estirar el brazo y tomarla. Y en ese punto muerto llegó Lorent, que se dejó caer junto a Damen y con una voz carente de emoción se lanzó a contar la aventura en el burdel que le había valido el vestido azul. Era una historia tan indecente y obscena que hizo que Lazar se sonrojara y tan divertida que Falas tuvo que enjuagarse las lágrimas de la risa que le entró. Los berecianos fueron al grano cuando le preguntaron a Lorent cómo había escapado del burdel, lo que dio lugar a respuestas directas y más lágrimas, pues todos tenían un concepto de los burdeles y los traducían con mucha gracia, tanto cuando lo hacían bien como cuando lo hacían mal. Corrió el vino. Los aquelienses no se quedaron atrás y le contaron a Lorent cómo habían escapado de los soldados de Castor, que se habían agachado en el lecho del arroyo y que las carretas eran lentísimas y que se habían escondido detrás de las frondas. Falas hizo una imitación aceptable de la forma de montar de Pashal. Lazar tenía el semblante relajado y observaba a Falas con admiración. No era la imitación lo que lo maravillaba. Damen dio un mordisco al albaricoque. Cuando se levantó al cabo de un rato, todos volvieron a recordar que era el rey, pero olvidaron el estricto protocolo, por lo que se fue bastante contento al petate que había deshecho, como le habían ordenado. Se tumbó encima mientras oía a los demás prepararse para irse a dormir. Le sorprendió un poco oír pasos y el débil sonido de otro petate caer al suelo junto a él. Lorent se tendió. Estaban juntos bajo las estrellas. «Apestas a caballo», se quejó Damen. Así esquivé al perro. Sintió una punzada de felicidad y no dijo nada. Se limitó a quedarse tumbado de espaldas mirando las estrellas. Como en los viejos tiempos, comentó Damen, aunque la verdad era que nunca había vivido un momento así. «Mi primer viaje a Aquielos», dijo Lorent. «¿Te gusta?» «Se parece a Bere, pero con menos sitios para bañarse». Cuando lo miró de soslayo, el príncipe parecía su reflejo. Estaba tumbado a su lado en la misma postura que él y lo observaba. «El arroyo está ahí. ¿Quieres que me pasee desnudo por el campo aqueliense de noche?» Y añadió, «Tú apestas a caballo tanto como yo». «Más», refutó Damen, sonriente. Lorent era una figura pálida iluminada por la luna. Más allá, el campamento dormía y las ruinas de granito acabarían derrumbándose con el tiempo y arrastradas por la corriente. «Son artesianas, ¿no? Del antiguo imperio de artes. Dicen que abarcaban nuestros países». «Como las ruinas de Akitart», dijo Lorent, que no añadió, «y las de Marlas. Mi hermano y yo jugábamos ahí de críos a que matábamos a los aquelienses y restaurábamos el antiguo imperio. Mi padre pensaba igual. Y mira cómo acabó». Lorent tampoco dijo eso. Respiraba tranquilo, como si estar tumbado al lado de Damen lo relajase e hiciera que le entrase el sueño. Y Damen dijo sin pensar, «Hay un palacio de verano en las afueras de Ios. Mi madre diseñó los jardines. Dicen que está construido sobre cimientos artesianos». Recordó los tortuosos caminos y las delicadas orquídeas del sur en flor, las ramitas de azahar. En verano corre la brisa y hay fuentes y senderos para ir a caballo. No era propio de él estar tan nervioso y se le había acelerado el pulso. Entonces añadió casi con timidez, «Cuando todo esto acabe, podríamos irnos con los caballos una semana». No se había atrevido a hablar del futuro desde la noche que pasaron juntos en cartas. Notó que Lorent se movía con cuidado. Hizo una pausa extraña. Instantes después, el príncipe le dijo en voz baja, «Me parece bien». Damen volvió a tumbarse. Esas palabras lo embargaron de dicha mientras se permitía mirar el vasto manto de estrellas de nuevo.